Bienvenidos a Ramírez Podcast. Soy Juan Sebastián Ramírez, un psicólogo en formación con muchas preguntas. Esta es la primera sesión en el nuevo estudio de Ramírez Podcast y el segundo capítulo dentro del canal. El día de hoy nos encontramos con un invitado, un psicólogo especialista en el área social. Juan Pablo fue uno de los docentes que me enseñaron y ha decidido ser partícipe de este podcast. Juan Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias, Juan. Un gusto enorme poder compartir este escenario tan interesante y provocador para una conversación con alguien joven como usted. Muchas gracias, profe. Realmente lo que yo busco en este podcast y en los capítulos que hago es aprender y hacer muchas preguntas sobre temas que me van surgiendo. Y pues ya hemos tenido una conversación acerca de los temas que usted maneja, ¿sí? Y los temas que me ha comentado y lo que va a tratar este capítulo será de espiritualidad, de relaciones de parejas y también un tema del conflicto armado, que es una de las áreas en las que usted más se ha desarrollado. Bien, pues me gustaría que nos contara un poco acerca de usted, profe. Bien, Juan, algo sencillo. Yo soy caqueteño, soy florenciano. El bicho de la psicología, la curiosidad de la psicología, digamos, desde muy niño me asaltó. Yo diría que en ese tiempo no tenía ni idea que eso era o estaba relacionado con la psicología, pero era una curiosidad y una pesquisa más que a lo que hoy ya conozco que es la psicología, es más hacia lo espiritual, porque a mí me llamaba poderosamente la atención por allá a los 12, 14 años, todo el tema de si existe la prolongación de la vida después de la muerte. Me llamaba poderosamente la atención todo el tema, digamos, como de los fantasmas. Me llamaba poderosamente la atención como todo lo oculto que hay, muy a diferencia de lo que es específicamente la ciencia, y en este caso en particular la psicología. Lo que pasa es que eso que me llamaba la atención, pues sencillamente no lo dan en las universidades, y lo más afín que yo logré encontrar después de seguir creciendo y logrando, digamos, un poco más de madurez, pues fue la psicología. Entonces esas interrogantes, esas cosas siempre han estado en mí, y casó en la psicología. Yo me fui para Bogotá a estudiar en la Universidad de Santo Tomás. Efectivamente, por ser ciencia no encontré lo que yo estaba buscando. Entonces, pues indudablemente apropié lo científico de la psicología, porque me interesaba muchísimo, indudablemente, encontrar respuestas a la naturaleza del comportamiento humano, y pues sencillamente, en parte lo encontré en la psicología, y como no lo encontré en la otra parte de la que estaba buscando, entonces me volqué a otro tipo de fuentes y de sabidurías y de saberes, que es lo que en ese sentido ha dado la posibilidad como de tener esa integración entre Oriente, el conocimiento y la filosofía oriental. Miles de años de antigüedad, más de 5.000 años de antigüedad, que han explorado la conciencia humana y la integración de Occidente con el desarrollo científico, que no llevará más de 200 años el desarrollo científico, en particular para la psicología. Entonces eso es como la curiosidad. Mientras eso pasaba dentro de mí, yo tenía novias, me casaba, tenía hijos. Entonces, pues trabajaba y desarrollaba actividades, digamos, muy propias, ¿no?, de cualquier otra persona que desarrolla su profesión. Pero por el otro lado, hacia adentro, estaba toda esa búsqueda de lo espiritual, que es lo que hoy en día, después de, digamos, todo, ver correr tanta agua debajo del puente, puedo, digamos, como tener cierta tranquilidad, cierto conocimiento o saber reposado de
poder hablar de lo que es, tal vez son las dos pasiones, la psicología y la espiritualidad. En eso ando en este momento. Interesante, Bueno. realmente a mí me parece muy interesante esa parte, sobre todo la parte espiritual y cómo se entremezcla con la psicología, porque yo siempre he tenido una inquietud y yo se la hice a usted, creo que un día nos salimos de clase, yo le decía, profe, uno cómo sabe en qué puede creer o cuál es, qué es eso que lo llena de una parte espiritual, porque personalmente no me ocurre eso. He sido criado durante mi infancia, listo, con ciertas creencias católicas, ir los domingos a misa y demás. Pero más allá de eso, no sentía que fuera lo que me llenara. Y era como con la inquietud de saber, bueno, entonces, ¿qué puede ser aquello que realmente es eso que me llena? Y usted me había dicho que muchas veces la respuesta estaba en cosas que uno ya había vivido. Y entonces ahí ha entrado mi duda. Entonces es, bueno, realmente, ¿qué vendría siendo la espiritualidad? O sea, ¿qué es la espiritualidad? Eso es una pregunta mayor, Juan, que no hay una respuesta exacta y concreta que se convierta en una verdad para todo el mundo. Yo creo que esa pregunta tiene respuestas subjetivas, o sea, respuestas que aplican y que se asumen desde la subjetividad de cada persona. Entonces, intentar dar una respuesta generalizada de lo que pudiese ser la espiritualidad podría ser un poco pretencioso, porque es casi como pretender que uno ha tomado la verdad y entonces yo comulgo y hago todo la evangelización de mi verdad, de lo que para mí es la espiritualidad. ¿Qué es lo que sucede pues con muchas, digamos, expresiones religiosas e incluso muchas posturas filosóficas y como de alguna otra manera hay personas que intentan como tomar el poder del conocimiento y de la sabiduría que en algún momento hayan podido tener y se sienten muy bien con ese poder, entonces predican, hacen una serie de manejos en los cuales se sienten para el ego muy bien porque les da el poder, ¿sí? Y la admiración de la gente. Pero, digamos, en mi caso particular yo no tengo esas pretensiones. Incluso hace más o menos unos 2 años vengo recorriendo el tema de los saberes ancestrales. Aún yo habiendo nacido en un departamento de aquí en el Caquetá, donde se supone que este es un territorio originariamente poblado por comunidades indígenas, por pueblos indígenas. Yo soy producto de una madre paisa del Quindío y un padre huilense, razón por la cual, digamos, esos ancestros de lo indígena por ningún lado en mis ancestros estaban, ¿sí? Desde el punto de vista, digamos, muy cercano. Pues uno mucho más atrás, pues obviamente es producto de un mestizaje. Sí, claro. Pero aún viviendo acá, no había tenido la posibilidad de un contacto de esa naturaleza, pero en mí sí estaba esa interrogante y esa inquietud. Poderosamente me llama la atención. Pero mire que me fui, viví casi 20 años en Bogotá, regresé, viví 10 años acá y en estos últimos periodos, en estos últimos años, es donde he tenido la posibilidad de conectarme con esos saberes ancestrales y me ha parecido absolutamente interesante, Juan, porque incluso dentro de las medicinas ancestrales que se manejan con los pueblos tradicionales, pues hay varias, pero pues en las que he estado, digamos, incursionando de manera fuerte, es con el yagé y con el mambe. Y precisamente el mambe me permite a mí como entrar en esa introspección, ¿sí? En esa meditación, en ese viajar hacia adentro. Y en algún momento me surgió esa pregunta de la espiritualidad. Y por allá dentro de la respuesta que vino de lo más profundo es, y se la comparto, a manera de mi verdad subjetiva, Juan, y es, la espiritualidad es la vida misma. La vida misma, cuando yo dije la vida misma. Eso porque pues uno habla de espiritualidad y uno se imagina son ángeles, son dimensiones por allá en el séptimo cielo y cosas que no son tan concretas. Y cuando a mí me llega la respuesta de que la espiritualidad es la vida misma,
pues me pone a revolcarme, como lo revuelca a usted las preguntas y las pesquisas, yo quiero saber más acerca de eso. Si vivir significa eso que llamamos espiritual, pero yo quiero saber entonces cómo se vive de manera espiritual. Y no hay una sola forma de vivir, hay muchas formas. O sea que, realmente su parte espiritual la vino a descubrir ya ahora, hace 2 años, usted lo dijo, porque ahí fue donde se empezó como a interesar en esa parte. Pero hace 2 años con las medicinas ancestrales, pero por allá el proceso, digamos, conecto lo que viví por allá en los 14 años, 12 años, con esas pesquisas de que qué pasaba con la vida después de la muerte y que si uno se moría, para dónde se iba. Ahí entraba la fuerte influencia de mi madre con la religión católica, pues entonces la respuesta era, pues usted es bueno y se va para el cielo después de que muera. Si usted es malo, pues va a bailar en las bailas del infierno. Entonces yo traigo toda esa herencia ancestral desde el punto de vista de la tradición judeocristiana y cuando llego a Bogotá, pues Bogotá es otro mundo, indudablemente. Para una persona de la Colombia profunda, claro, ir allá es absolutamente diferentísimo, pero me encontré con unas expresiones de la vida espiritual que me parecieron también muy interesantes. Hace unas 2 semanas estaba hablando precisamente también con alguien de estos temas y yo les decía, una mambiada con los compañeros que hacemos círculo de la palabra. Cuando hacemos círculo de la palabra y la persona que llega a círculo de la palabra es porque ha pasado por el yagé. Okay. Y ha tomado yagé y comprende lo que es incorporar la medicina de yagé a su cuerpo y a su mente y a su espíritu. Entonces estábamos hablando y yo les decía, mire, es que en esa época, estoy hablando del año 93, y en esa época como maestros espirituales tenía un monje Krishna. Entonces, de toda esa tradición oriental, ¿sí?, de los Hare Krishnas, traía, digamos, toda esa filosofía oriental, esa filosofía del despertar espiritual, del despertar a la conciencia. Tenía un maestro en astrología como herramienta espiritual también, de autodescubrimiento, potentísima también desde el punto de vista de la astrología. Tenía otro maestro espiritual, o eran como 2, 3, era un equipo como 2, 3 guías allí, que manejaban un proceso que se llamaba ciencia cósmica, Juan. Y ahí me pareció muy interesante en el año 93, porque yo allá, en los 14 años, yo me preguntaba mirando al cielo tantas estrellas y yo decía, es que es imposible que seamos nosotros los únicos que existamos en este universo. Es que es que no puede ser posible, o sea, matemáticamente no da, por ley de probabilidad no da, ¿sí? Entonces para mí el concepto de extraterrestres estaba siempre presente. Por allá, Juan, como en el 87, yo no sé, había una serie de televisión que yo no me la perdía nunca, se llamaba B, Batalla Final, y era invasión extraterrestre, y se comían los ratones, bueno, muy de Hollywood. La verdad no me la he visto. No, pues imagínate, eso es una vaina interesantísima y en esa época poderosamente me llamaba la atención. Entonces el tema de los extraterrestres lo logré descodificar en su interrogante, básicamente en el no conocer cómo sería, de dónde vendrían los extraterrestres y si hay extraterrestres malos o no, que abren las vacas para poder estudiarlas, que se roban y hace abducción de los seres humanos para estudiarlos, cuando no tiene sentido que una civilización en términos de conciencia más tecnológicamente avanzada que la de nosotros, que maneja la física cuántica al derecho y al revés, se toma el tiempo de venir aquí a estudiar al ser humano, las que vamos a atrasar. Eso no es lógico. Entonces, cuando yo encuentro ciencia cósmica y encuentro que hay una escala evolutiva humana de la cual nosotros hacemos parte y que estamos en un segundo nivel para pasar al tercer nivel, y justo llegó el año 2000 con todo el acabose de que se iba a acabar el mundo, y del 1999 al 2000 el cambio de era, los computadores no estaban programados, eso fue un colapso también.
y aparece entonces las profecías mayas. No, no, eso era una cosa así bárbara. Entonces, eso me permitió clarificarme demasiado con esa parte de esos conceptos. Entonces, fíjese, tengo el Hare Krishna, tengo el tema de astrología, tengo el tema de ciencia cósmica, tengo unos otros maestros en ese momento, y ellos manejaban un proceso que se llamaba en ese tiempo Escuela de Magia del Amor. Yo cuando lo leí por primera vez, Escuela de Magia del Amor, ¿y esta vaina qué es? Y eso yo llegué por una novia que me conseguí, que nos cuadramos en la universidad, y esa loca recontra espiritual hasta más no poder, y metafísica y esotérica hasta más no poder, y ella fue la que conecté con toda esta gente. Entonces fueron, estoy hablando yo 23 años más o menos, de los 14, acá los 23, hay un proceso fuerte también. Bueno, digamos que son como los 3 momentos de mi vida donde lo espiritual sale muy fuerte, ¿sí? Sale a flote, a hacerse sentir, y en este momento está todo el tema de las medicinas ancestrales. Entonces es como un hilo conductor que yo lo siento así, yo vengo como con mi espíritu programado a manejar estos temas, y tal vez siento muy claramente el llamado que tal vez el aporte pueda estar siendo de tratar de crear una psicología, además de que sea una psicología mucho más humana, sea una psicología que le verdaderamente dé un reconocimiento al mundo espiritual, porque no puede ser posible que para la ciencia algo tan fundamental como es la espiritualidad quede por fuera por la simple y llana limitación de la ciencia, de que no se puede conocer. Como no se puede comprobar su existencia, entonces no existe. No, y la parte espiritual influye mucho sobre nosotros. Entonces usted, o sea, lo que usted me comenta es que ha sido un proceso, digamos, el conocerse en su parte espiritual, y como que ha ido evolucionando en otras cosas. Porque es que, ¿cuál es mi inquietud? Hay personas que desde que están pequeñitas les enseñan creer en Dios, la parte católica, y hasta que mueren es con esa creencia. Claro. ¿Sí? Y yo digo, bueno, realmente desde pequeños sabían que esa parte espiritual era lo que los llenaba, y a medida que fue pasando el tiempo les fue gustando eso y se fueron añadiendo allí, o únicamente lo estaban haciendo porque es lo que les han enseñado y es lo que toca hacer. Y ahí es donde yo entro como en conflicto, y yo digo, bueno, pero es que realmente esto para mí no es algo que me llene, pero entonces, ¿qué es lo que me llena realmente? Y es donde llega mi pregunta, y por eso se me hacía interesante lo que usted me comentaba, porque usted tuvo un proceso de conocer diferentes perspectivas de la espiritualidad, y a partir de eso fue que después de un tiempo llegó como ese auge de decir, bueno, realmente es esto y por aquí voy, y eso es lo que usted me está comentando. Entonces ahí es donde como que entra mi inquietud, y bueno, realmente no hay un afán por conocer esa parte espiritual y tener como una creencia espiritual tácita para poder vivir bien, porque es que ahí hay mi otra pregunta, y es, usted lo decía, la parte espiritual es muy importante para el ser humano, ¿sí? Y precisamente como es tan importante, por lo menos en lo que a mí respecta, yo busco es, bueno, ¿y de qué forma alimento esa parte espiritual y demás? Y empieza a surgir esa incógnita, bueno, ¿qué es lo que creo? ¿Realmente me gusta? ¿No me gusta? Bueno, entonces, ¿en qué debo creer? ¿Sí? ¿Qué es lo que debo hacer ahora? A partir, y entonces ahí es donde entra también como ese afán de querer, y por eso fue que le hice la pregunta ese día. Yo decía, bueno, entonces, ¿qué puede ser? Como buscando la respuesta de, no, vea, esto es lo que usted debe creer. No, Juan, y está muy bacana, digamos, el planteamiento de su propia inquietud, ¿sí? De qué creo y qué no creo, en qué se debe creer o qué no se debe creer. Tal vez de pronto hay algunas cosas que es necesario como puntualizar. Uno, religión no es lo mismo que espiritualidad. La religión, digamos, es uno de los caminos para encontrar la vida espiritual en el ser humano. Con esto estoy diciendo que para el nivel de conciencia de algunas personas, la religión es suficiente. Porque mira, como acto de fe, la gente va, se arrodilla en un púlpito, donde usted quiera, ¿sí?
en un altar o donde esté una imagen y con toda la fe absoluta se entrega a ese intercambio de energía, que básicamente es eso, pero pues ellos lo ven a través de una figura que puede ser un Cristo, que puede ser la Virgen, que puede ser un santo, que puede ser hasta el mismo sacerdote o el mismo pastor. Y para ellos eso les permite, digamos, como estar en paz consigo mismos. ¿Bien? Y eso es tan válido, Juan, tan válido como el que coge y se va para el Tíbet a buscar un monasterio donde un monje Shaolin que le permita entonces encontrar el camino del despertar espiritual. O como que aquella persona que dice, yo no necesito, para estar en contacto con la divinidad, con el gran espíritu, con Dios, con el que usted quiera, como lo quiera llamar, no necesito intermediarios, sino que lo haré por mi propia cuenta, siendo lo que desde adentro yo siento que debo ser. Y hay una ley, en ese sentido sí es una ley universal, que si uno se pone a estudiar desde todas las religiones, pasando por las filosofías, hasta digamos, en las escuelas herméticas espirituales, hay un hilo conductor entre todas y es el amor. Es un llamado al amor. No el amor comercial, no el amor que se celebra en el mes de septiembre que acaba de pasar, el Día del Amor y la Amistad, sino ese amor universal, ese amor que hay entre usted y yo desde el punto de vista espiritual, que conectamos desde el punto de vista como humanidad. Bien, entonces, si yo logro despertar en mí ese amor, Juan, usted está haciendo lo más espiritual que pueda existir, porque el llamado es a eso. Un amor para conmigo mismo en un proceso de autodescubrimiento hacia adentro, porque cada vez que usted avanza hacia adentro, es la mejor forma de avanzar hacia afuera. O sea que no es necesario, digamos, creer en una religión para estar en su vida espiritual, o sea, para tener esa espiritualidad. Depende del nivel de conciencia, porque hay personas que ni siquiera han llegado en el desarrollo de su nivel de conciencia a sentir que es necesario vincularse a una religión, pero toma, es violento, mata a otra persona, ¿sí? Sí. Y su Dios son otros. Y entonces uno dice, ¿y esta gente qué? ¿Son el demonio en pasta o qué? ¿O ahí cómo van estos manes? Y entonces uno dice, no, también son seres humanos que están en el proceso de desarrollo evolutivo espiritual, pero que el nivel de conciencia no les ha dado todavía, están digamos como muy en semilla, en potencia, para sentir ese amor universal. Porque cuando tú logras sentir ese amor universal para contigo mismo, tú no eres capaz de hacerle daño a otra persona. Okay. Y eso es plena expresión de la espiritualidad. Entonces empieza uno a avanzar en ese nivel de conciencia, en ese despertar de ese amor universal, y tú vas a encontrar que hay gente que necesita una religión, hay gente que necesita una filosofía de corte oriental como el budismo, por ejemplo. Hay gente que necesita, por ejemplo, seguir el camino de las medicinas ancestrales, porque a partir de allí se conecta con su propia divinidad. Hay gente que sencillamente es ermitaña, gnóstica. Entonces no hay una fórmula para decir si se necesita o no se necesita. Todo depende del nivel de conciencia que tenga la persona. Porque a mí me sucedió, yo criado en una familia absolutamente católica, practicante hasta más no poder, pero llegó un momento en que yo hice un proceso de emancipación, casi de revolución frente a mi madre, de rebeldía absoluta frente a esa figura de ese Dios castigador y con látigo, que sabiendo que lo crea uno, sabiendo cuáles son sus debilidades, sabiendo que uno las va a cometer, y aún así lo coge a látigo porque uno entonces comete el pecado y lo manda a la paila del infierno. Eso lógicamente a mí no me entraba. Entonces, como mi madre no me daba mayores explicaciones, pues se
se creó el cisma y entonces ahí fue donde empecé a buscar. Y la psicología, yo, digamos, lo digo ahora más conscientemente, la psicología para mí realmente fue una excusa. Para mí fue una excusa como un peaje más con el que yo me encontré en ese caminar hacia adentro para coger y descubrirme. Y ahí voy, porque no he terminado. Yo le hice una pregunta sobre eso. Ah, bueno, entonces ¿usted qué recomienda, digamos, para alguien que está buscando conectar esa parte espiritual? Si usted qué recomendaría, experimentar, digamos, porque usted está diciendo que se requiere cierto nivel de conciencia y obviamente como el no hacer daño a las demás personas y el expresar ese amor. Pero entonces, ¿usted qué le recomendaría a alguien que no sabe en este momento esa parte espiritual, que no sabe en qué creer, digámoslo así, porque tiene muchas dudas en lo que le han enseñado durante toda su vida y que ahora está como experimentando? O sea, realmente ¿cuál es la recomendación allí? Mire, la recomendación, Juan, es la siguiente. Primero, conecte con su propio espíritu interior. Y que a veces estaba escuchando la canción de los sonidos del silencio y hay una de las frases que dice algo así, palabra más, palabra menos, porque ahorita se me perdió la melodía y la letra, y es algo así, porque Dios siempre habla en el silencio. Por eso se llaman los sonidos del silencio. Entonces no es buscar afuera, Juan. Lo que hay que hacer en el acto de conciencia, uno, es que tú eres manifestación de Dios. Tú eres una manifestación de Dios, ¿sí? Razón por la cual, al ser tú una manifestación, donde tú lo busques, ve y lo buscas en cualquiera de los libros sagrados de las religiones, ve y lo buscas en cualquiera de los libros de la filosofía, de las filosofías orientales o de las religiones orientales, todas te van a estar diciendo que tú eres esencia de Dios. Tú eres una gota de ese gran océano, de ese vasto océano que es Dios. Si tú no reconoces eso en ti, ahí es donde tú te pierdes y entras en la angustia existencial en este mundo. Pero si tú reconoces esa condición de que tú eres una gota que ha salido de ese océano y empiezas a buscar hacia adentro, más que buscar afuera, tú vas a empezar a encontrarle sentido a tu propia existencia y a dejar que el propio amor universal aflore. ¿Bien? ¿Qué sucede? Eso es lo que debiese uno hacer, es como la recomendación. Tómese el tiempo para poder, digamos, como reflexionar acerca de qué es lo que usted cree y si necesita estar creyendo en un concepto de como tal es Dios. Pero si lo logras encontrar, la respuesta del Dios de lo que te va a mandar a hacer es: Juan, vive en amor, ámate y ama a los demás. Es lo que te van a decir. El aparente Dios que tú estás buscando, eso es lo que te va a responder. Dios, ¿qué vengo a hacer? Vive en amor, ámate a ti mismo, pero también ama a los demás. Entonces, cuando tú te amas a ti mismo, pues tú logras sentirte muy bien, confiado, seguro en lo que tú quieres hacer, porque hay un diálogo adentro contigo mismo, con tu propia esencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos cuesta creer, Juan? Que como nos han vendido social y culturalmente buscar a Dios afuera, pues tú nunca vas a tener la primera opción, buscar hacia Él. Porque tú tienes que buscar, es que, si yo te digo busca a Dios, tú no vas a decir, no, yo me voy para adentro. No, de una vez buscar alguna. De una vez para afuera. Entonces, trata de clarificarte qué es lo que estás buscando realmente, para qué quieres buscar una noción de Dios, para sentirte más tranquilo, para poder encontrar un punto de apoyo en esta existencia. Si lo estás haciendo, empieza, por ejemplo, una práctica, haz yoga, medita, relaja, y verás que empieza a callar tu mente y empiezan a salir cosas muy interesantes. Personalmente es como en búsqueda de ese mismo crecimiento personal, pues gracias a esta carrera en la que nos hemos visto inmersos,
me he dado cuenta que hay diferentes cosas que uno puede hacer para mejorar, ¿sí? Y que nos componen diferentes aspectos. Entonces yo, dentro de esa misma búsqueda de mejorar, miraba esa parte espiritual y siempre era como, bueno, pensando y lo estaba confundiendo con la religión, como usted comentaba. Y era, bueno, en esta parte espiritual yo como que no encajo con lo que me han enseñado y es buscando respuestas en otra parte, ¿sí? Y entonces ya era pensando, bueno, voy a experimentar esta otra parte y demás, pero nunca como pensar en, bueno, realmente yo por qué estoy pensando en querer buscar otras cosas, ¿sí? Entonces ahí era donde tenía como ese incógnito. Yo creo que a más de uno le pasará eso, que realmente no saben en qué creer porque a uno lo han programado a que creer en alguna religión. La parte espiritual está conectada directamente con la religión, pero se me acaba de comentar que no necesariamente es así. La parte espiritual pues se puede alimentar sin necesidad de creer en una religión, sino de cumplir ese principio universal que usted menciona, que es del amor. Y completarla, esa claridad que acaba Juan de manifestar, y es: una religión te lleva a ti a creer. Crea, tenga fe. Entonces, si uno empieza a cuestionar, no, aquí no se puede cuestionar, porque lo que está fallando es en la fe. Entonces, no me cuestione cosas porque no, el diablo es puerco. ¿Ya? Entonces la religión no te permite a ti otra cosa diferente, sino, pues entonces tocará creer porque qué más. Hay unas reglas ahí. No, sí, pues, y uno allá adentro se da golpes de pecho porque empieza a preguntarse y entonces cree que es el demonio el que lo está tentando. ¿Sí me va a entender, Juan? En la religión eso pasa. Y el Dios está afuera, no está adentro. Entonces tú te tienes que conectar. Tienes que buscarlo, ir a buscarlo. Cuando uno entiende que no necesariamente tiene que pasar uno por la religión para poder encontrarse a uno mismo, que es la dimensión espiritual humana. Y es tú entender y comprender, porque ya no es tener fe o creer, sino vivirlo, experimentarlo. Porque es que no tiene sentido que una persona de lunes a sábado se comporta cual diablo. Y el domingo. Y el domingo va y se arrodilla y ya queda otra vez libre de pecado. Como raro, ¿sí o no? No es coherente. No, para absolutamente nada. Entonces, ¿qué hace uno allá? Ese ejercicio no me da mi autonomía, no me da la posibilidad de yo, sino que me estoy como escondiendo. ¿Sí? Y mis actos no son a conciencia. ¿Qué hace él llevándola de la mano todos los domingos en la noche, o los domingos a las 9 o las 11, que son los horarios de los cultos o de las misas? Y eso con las pompas, porque luego se van todos piripollados a misa. Pero la deja en la casa y hace, como se dice vulgarmente, de todo. De esa doble moral. Aquí voy a abrir un paréntesis, Juan, y fue lo que a mí me fracturó para darme cuenta que no era la religión, sino era la espiritualidad lo que debía buscar. Yo tenía 15 años, 14, 15 años, ¿sí? Y un sacerdote intentó abusar de mí. Entonces, cuando yo le planteo eso a mi madre, y le digo a mi madre, ¿y no se supone que son los mensajeros de Dios aquí en la tierra? Y entonces ese man, ¿qué? ¿Cómo va la vuelta ahí? No, eso no es conmigo. Tal vez sucedió como una palanca de apoyo para coger y decir, pues, vengan, lo rompo para que de esa manera entonces por ahí no es la cosa y búsqueme en otra parte. ¿Sí? Porque seguramente lo más ideal para mi madre es que yo hubiese sido sacerdote, por ejemplo.
Yo creo que más de uno. Ay, esa autorrealización de mi madre ver su hijo sacerdote. ¿También le pasó lo mismo? Y uno así como todo angelical, como todo, ¿sí? Y que, no, pues eso es una realización para cualquier papá o mamá que comulgue con eso. Claro, que y estamos hablando. que durante toda su vida ha sido eso. Pues total. Entonces es A como mí me cogían de niño Dios. Yo hacía de pastor, yo hacía de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, pues ligado a toda esa representación que da una religión. Hubiéramos nacido por allá en la India, seguramente estábamos haciendo otra cosa. Sí. ¿Sí? Pero lo que voy es que sí, el tema para algunas personas es necesario asistir a una iglesia, y con eso, porque conozco personas que son absolutamente devotas y tratan de ser rectos en su comportamiento, asistiendo y siendo devotos de una religión. ¿Sí? Pero va a llegar un momento en que empieza a sentir que lo que plantean en la religión no lo satisface, y hay inquietudes internas, y eso es como el fantasma que uno esconde allá en el closet. No, porque vamos a encerrarlo porque viene visita, y empieza el fantasma a hacer ruido. Ese ruido son esos interrogantes de coger, ¿por qué tanta gente que asiste a la religión asiste a ver o a consulta donde las aparentes brujas? Y aquí hay muchas personas que tienen el don, que no son brujas. Si uno mira un poco cuál ha sido, lo que pasa es que la religión, precisamente, digamos, el Vaticano y toda la hegemonía de la religión, todo lo que amenace el poder que tiene la religión, pues lo sataniza. Pero son mujeres que tenían la posibilidad y tienen dones de poder ver, porque son parte de la expresión de lo espiritual en el ser humano. Entonces, que tú puedas ver, que tú puedas leer, visualizar, oír, interpretar los sueños, que tú puedas ver fantasmas o seres desencarnados, ¿qué le dicen a uno? No, esa es bruja. Exacto. Cuando es una expresión de la dimensión espiritual, ¿verdad? Porque son dones. Sí, y cuando aparece como ese desconocimiento, cosas que uno no entiende, y sobre todo en la parte de la religión también, es cuando se empieza como a, bueno, no se entiende, no se conoce, pero no me toma el tiempo de tratar de entenderlo, sino que no, lo que estamos haciendo hasta el momento ha estado bien y no hay por qué cambiarlo, ¿sí? Y todo lo contrario a ello es algo malo. Entonces lo anexan ahí esa parte y es como haciéndose cada vez más grande esa parte, y va conectado con la parte de la psicología incluso, porque se está haciendo exactamente lo mismo, se está ocultando ese fantasma, digamos, esas preguntas, porque hay preguntas que no se responden en psicología. Y lo que usted comentaba del tema de los fantasmas, del tema de las energías y de todo esto, son cosas que a uno como estudiante le han enseñado que no son científicamente probadas, y por ende uno no tiene que hablar con eso con el paciente, ¿sí? Pero realmente esas preguntas cada vez se van haciendo más grandes y va a haber un punto en el que se va a entender. Es que son insostenibles. O sea, y gracias por traerlo a colación, Juan. Dentro de la misma Iglesia Católica hay padres que sanan, que tienen el poder de sanación en las manos. Hay padres, hay sacerdotes que exorcizan. Y en el Vaticano, hasta donde yo entiendo, hay una sección donde autorizan que un sacerdote haga exorcismos, porque estudian y se preparan para eso. Entonces, es válido y es aceptado si ellos lo hacen. Pero si otro intenta arañar o mostrar el poder que ellos tienen, eso no, eso es brujería. ¿Cuántas aparentes brujas no fueron quemadas en la hoguera? Y son personas que sabían el manejo y la potencia que tienen las plantas, por ejemplo. Una forma como de controlar digámoslo así, el poder que se está teniendo de esa parte espiritual. Total. Sí. Simple y llana, poder. Y exactamente le pasa a la psicología. Dentro de la psicología hay conmigo
más de uno trabajando el tema espiritual. Juan me puede preguntar, profe, pero ¿y ustedes si dicen que entonces lo que usted es una pseudociencia? Yo le voy a decir, Juan, para mí lo más importante no es cumplirle los cánones de la ciencia para que no me vayan a tildar que entonces estoy haciendo pseudopsicología o que estoy haciendo pseudopsicología y que lo que yo estoy haciendo no es ciencia. A mí no me interesa eso. A mí me interesa es lo que yo hago, esa persona se sana, esa persona adquiere salud mental, esa persona puede resolver y transformar su vida, le cambia la perspectiva del mundo cuando trabajamos lo que trabajamos y hacemos lo que yo hago con ellos. Si la respuesta es sí, y solamente sí o sí, ella, esa persona que acude a consulta, lo dice, para mí es suficiente. No me interesa lo que diga el mundo científico. Uf, eso es fuerte porque Sí. realmente si uno se pone a ver, es que, bueno, una de las cosas que hay dentro del código bioético es que la parte religiosa no se puede meter por ningún lado. Claro, pues el código bioético, deontológico, como lo quiera usted llamar, es una camisa de fuerza para cuidar el poder. Exactamente, entonces yo digo, bueno, lo que usted está comentando entonces es que probablemente se puedan usar, digamos, esas técnicas como una forma de hacer sentir bien a esa persona o de que le sirva lo que uno esté haciendo, y es algo que no está socialmente aceptado porque está regulado y la mayoría de las personas y lo que se ha establecido hasta el momento es que se debe seguir bajo esas mismas reglas. Sí. Y a partir de allí ya es un dilema, digamos, creo que es un dilema ético ya allí, de si realmente se está haciendo o no un buen trabajo, ¿sí? Incluyendo la parte religiosa. Sí, y eso es una parte a mí me pareció muy fuerte de incluir la religión dentro de la terapia, ¿sí? Como buscar esas técnicas religiosas, como supongamos imposición de manos y demás cosas, como una forma de que la otra persona se sienta bien, ¿sí? Obviamente todas esas técnicas uno las trata de hacer con prudencia, me imagino que así será, pero pues ahí es donde entra mi inquietud. Juan, pero es que no son técnicas religiosas. No, la religión no tiene la potestad, ni tiene entonces, ¿cómo se llama eso? La marca registrada de que la imposición de manos es solamente la religión. Eso está patentado. Eso no está patentado. Eso es un saber de la humanidad misma, Juan. O sea que si hay un sacerdote, lo que hacen algunas religiones, donde, ¿cómo es que le llaman a eso? Que le imponen las manos en la cabeza y empieza entonces a dar profecías. Entonces resulta que es de aquellas religiones cristianas, ¿eso? Pero es lo que uno piensa, no, Juan, porque es lo que ha manejado. Juan, porque es que es sabiduría humana. Estamos hablando que nosotros aparecimos en el planeta, ¿cuántos? Como 1 millón de años. La verdad no sé cuánto. A mí también las cuentas se me quedaron por fuera. Pero hablemos de un par de millones de años de que apareció el hombre sobre la faz de la Tierra y venimos evolucionando. Y venimos siendo humanos. Y como tal lo que hemos hecho es evolucionar en toda nuestra estructura física, mental, del cerebro, del funcionamiento del cerebro. Y es más, me atrevo yo a decir que el cuerpo, el cerebro, las emociones están al servicio de la vida espiritual, de la dimensión del espíritu humano. No es al contrario. Obvio, la ciencia, para poder sentir y manifestar y ejercer el poder, la psicología dice, no hay nada que hacer. Es el cerebro humano el que le da sentido a la existencia del ser humano. Es ¿cómo lo definen? Como el órgano más importante, la gran computadora. Cosa que es cierto. Pero para mí, hasta donde yo voy, con mi pesquisa interna, es la mía.
Por eso cuando hablamos de qué es la definición de espiritualidad, pues loco, el tema es subjetivo porque es lo de cada quien. Vuelvo a lo mismo. El único que avala si lo que yo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal es la persona que llega a consulta y que cuando salga del proceso terapéutico con el que trabajo yo, si sale mejor, perfecto. Sí, porque, por ejemplo, en la parte de... Yo me imagino un psicólogo haciéndole imposición de manos a su paciente. Y entonces yo digo, no, a mí no me cuadra algo ahí porque eso no es eso es lo que nos han dicho que no se debe hacer. Pero yo veo un padre que hace imposición de manos Sí. y ya, o sea, si tiene la autoridad, digámoslo, de hacerlo. Y por eso yo pensaba, bueno, es algo que solo personas capacitadas, entre comillas, pueden hacer ese tipo de cosas porque saben cómo funcionan y bueno, todo lo que recorre ahí. Pero una persona que no, digamos, no está dentro de ese medio y hace eso. Pues es lo que es la psicología, por medio entonces de entrarle a definir en el cuadrado, que solo lo que está dentro de este cuadrado, así es la psicología, es como te educaron en la universidad. Tú eres producto de cómo los profesores entienden lo que es la psicología. Yo soy producto de lo que yo recibí de proceso de formación de mis profesores de la Santo Tomás. Ya había unos manes, pucha, que yo me les quitaba uno de esos tantos profesores que afortunadamente me tocaran a mí, y eso no es al azar, es porque mis pesquisas hicieron que yo, de una u otra manera, la vida va acomodándole a uno el camino. Yo tuve la posibilidad de ir cuando llegué por primera vez a Bogotá a buscar universidad, me fui para la Católica es de enfoque conductista en ese momento, y no, a mí no me gustó la Católica, me fui para la Inca, no, tampoco me gustó la Inca, no podía aspirar a una Javeriana ni a uno de los Andes porque pues el presupuesto de la familia no daba para eso, pero entonces me movía en los términos medios y cuando llegué a la Santo Tomás yo dije, ¿dónde está vaina aquí eso? Y no me pregunte, Juan, ¿qué le dio la certeza? La única certeza fue que yo dije, aquí es. Por dentro. Sus emociones. Sí. Que inclusive no puede ser emociones, puede ser una manifestación de lo que llamamos espiritual, que es una intuición. Como que se alinea, se correcto, conecta una vez con correcto, es que uno, esa alineación logra hacerse entre el mundo externo y el mundo interno. Cacharon las dos, ¡pum! Usted tiene la certeza, Juan, como por el hecho mismo de que usted venía buscando una forma de hacer y apareció esto, ¿cierto que es bacano? Sí, eso me pasó y precisamente Juan, eso es espiritualidad. Es conectar el mundo externo con el mundo interno, pero primero se tiene que sentir en el mundo interno para verse reflejado en el mundo externo. Eso es no se puede buscar en una nomás, hay que buscar ambas. No. Ese es el mejor ejemplo, Juan, de todo este carretazo que le estoy echando, es con su propia experiencia. Totalmente, y esa es la forma entonces en cómo se puede identificar la espiritualidad propia, llegando a ese equilibrio entre el mundo externo. Busca tus propios dones. Busca tus propios dones. ¿Qué son los dones? Están en el mundo espiritual. Tú no eres este cuerpo, sí, también lo eres. Tú no eres tus emociones, pero también lo eres. Tú eres mucho más allá, porque tú eres un espíritu encarnado en este cuerpo. Entonces lo que tienes que hacer es viajar a la inversa. Tú lo que has venido haciendo es viajando hacia afuera, ¿sí? Porque tú naciste y estabas en la nebulosa. Tú no tenías conciencia. Solamente tomabas la teta de la mamá y hacías popó. ¿Sí o no? Ya has venido conociendo el mundo. Entonces ahí es donde uno se equivoca porque uno cree que es siempre para afuera. Es al contrario. La conciencia, después de que conecta afuera, hace un proceso de retorno al centro, retorno al hogar. Y es encontrar el espíritu que tienes tú. Y ese espíritu tiene unos dones que atraviesa lo psicológico, Juan, que se hace manifiesto cuando te ha llegado el momento de despertar tu conciencia. La conciencia no es producto del cerebro.
La conciencia es una expresión de tu espíritu, ese que habita en ti. Y ese tiene dones. ¿Cuáles son? Es tu tarea. Es tu tarea descubrirla, Juan. Es tu tarea descubrirla, Juan. Ay, no, qué interesante. Pero y aquí es donde está el tema de cómo he logrado, digamos, en mi propia historia, fusionar la psicología y siendo absolutamente riguroso, porque si hay una cosa que a mí me fascina es leer. Y cuando yo estuve en la universidad yo dije, voy a ser uno de los mejores de la clase. No voy a ser el mejor de la clase, pero voy a ser uno de los mejores de la clase. Y no me bajé en tercer lugar, porque no me interesaba ser el mejor. Y eso me permitió ser muy riguroso con armar mi propia estructura teórica de la psicología. Entonces por eso para mí era absolutamente fundamental que porque yo decía, yo voy a ser un muy buen psicólogo. Pero para ser un muy buen psicólogo, decía yo allá estudiando, pues debo tener muy claro pues, qué significa la psicología, aprenderme al derecho y al revés las diferentes escuelas de la psicología, los autores de la psicología, y allí, ¡pum!, cuando conecté con Jung, Carl Gustav Jung, más esotérico, ¿para dónde, hermano? Lo que pasa es que la psicología como ciencia no se lo vende a uno como un esotérico, un místico. Jung trabajaba la cábala, Jung trabajaba la astrología, Jung era absolutamente apasionado por los temas de la filosofía oriental, de la mística, de cómo los pueblos originarios en África, en el sudeste asiático, tenían sus propios mitos, sus propias cosmovisiones del mundo, y ahí es donde aparecen todos los temas de los arquetipos. El mundo interno. Entonces, oh sorpresa, cuando yo encuentro a Jung, este pisco hizo el mix ahí entre la psicología con la espiritualidad, con el mundo espiritual. Pero no el mundo espiritual afuera. Lo que pasa es que el mundo espiritual está en toda parte, Juan, es como Dios. Entonces, uno lo descubre adentro para verlo reflejado afuera. Entonces, cuando uno no tiene esa conexión, cuando uno no tiene ese cache, como que va en la vida de tumbo en tumbo, como que las cosas no se le dan, como que a toda hora es una lucha, como que uno es confrontado y enfrentado al mundo. Cuando uno logra empezar a buscar por dentro su propio espíritu y la expresión del amor en su propio espíritu, tú vas fluyendo con la vida, con el universo. Entonces, cuando yo arranco con la psicología, ¿sí?, y hago el match ahí con el tema espiritual, pues es lo que hoy en día hago en el consultorio. Venga a ver, y yo no sé de dónde llega gente, pero doctor, yo una consulta, doctor, y gente que yo nunca conozco para absolutamente nada y llegan por primera vez, purundum. Yo, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios porque me está demostrando a través de la vida, de los hechos de la vida cotidiana, que lo que yo estoy haciendo tiene un profundo sentido de ayudar a las personas a poder clarificar su existencia. Tiene un profundo significado de poder darle a ellos el poder de retomar su poder personal para poder desarrollar su vida. Entonces, es liberarla de los miedos, es liberarlos de los temores, de los traumas que suceden. Conflicto armado. Estoy atendiendo a una persona que tiene 32 años, vivió el paramilitarismo, las secuelas de toda la presión violenta de los paramilitares. Eso lo tiene guardado. Y eso le generó un nivel de angustia y ansiedad. Y vive su vida y se lo está transmitiendo a su hijo. Y lo sabio que es la vida, de que ve en su hijo lo que ella reflejo de sí mismo.
No, es que tengo que traerle a mi hijo porque mi hijo anda... No, no me traiga a su hijo. Es usted. Sánese usted. Y si usted se sana, el chino de 5 años, 6 años, de inmediato hace el proceso de transformación. Entonces, allí es donde la fusión, en esa etapa de mi vida, no había sido tan evidente porque a mí me daba temor que la misma comunidad psicológica, de donde esté aquí en Florencia o esté en Bogotá, Con esa cara. opinara una crítica con relación a lo que es mi praxis profesional. Entonces, como que yo iba así como de ladito con esas cosas. Entonces, sí, hacía un ejercicio de relajación, sí, hacía un ejercicio. Haciendo un ejercicio de meditación aparece una regresión a una vida pasada de una persona que está tendida haciendo el ejercicio de meditación. Pregúnteme, ¿yo lo estaba insinuando para que lo hicieran? No. Ella sola llegó hasta allá para poder encontrar la razón de ser de su bloqueo emocional con su pareja actual y el conflicto que eso tiene. Y razón por qué. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese tipo de patrón violento de él para con ella? ¿La psicología le enseña? No, la psicología. ¿Le permitió comprender? Lo permitió comprender. ¿Y se sanó? Sí. Puedo coger y decir, bien, ok, perfecto. Entonces yo tomo decisiones respecto a esto, pero ya en conciencia. Ya no es una lucha cuerpo a cuerpo a ver quién gana la pelea, sino, oiga, ven, oye, ven, hagamos estas cosas, conciliemos, tratemos de llevar una vida mucho más armónica. Cuando tú logras conciencia, cuando tú logras comprender, ya tú empiezas a actuar desde el amor y no desde la reacción emocional psicológica, porque hasta ahí nos enseñan nosotros los psicólogos de manera. Nos comportamos con base a nuestros traumas y vidas pasadas. Claro. Situaciones pasadas, perdón. Sí. Ya que usted toca el tema de la relación entre las personas, me imagino que entonces de esa misma forma trabaja la parte de las parejas, de la relación de parejas, desde la parte espiritual. También a mí me interesaría conocer un poco acerca de eso y de dar como tips o consejos cortos, digámoslo así, porque Juan, yo sé que es complejo. no doy tips ni consejos cortos. Bueno, entonces su concepción de, del tema de las relaciones de pareja con esa parte espiritual, como qué situaciones son las que se presentan, o como un ejemplo de cómo se podría identificar o de qué forma se puede llegar a una relación sana mediante la espiritualidad. Y ahora que se lo estoy diciendo, supongo yo que sería que ambos llegaran como a esa alineación espiritual de lo que hemos estado hablando ahora, O toma de conciencia. o toma de conciencia, para que desde el amor tengan una buena relación, Tenga sentido. tenga sentido. Juan, desde la psicología, un abordaje terapéutico de la relación de pareja es básicamente manejo y control de las emociones, resolución de conflictos, comunicación asertiva y expresión del afecto. Sí, responsabilidades y deberes claros. ¿Ya? Entonces, en esa línea, él se compromete, ella se compromete, van afuera y no lo hacen. Como el señor que va a misa el domingo, el domingo se arrepiente y el lunes empieza otra vez su ronda de pecados. Exactamente pasa desde el punto de vista psicológico de esto, porque no llega a los niveles de profundidad. A mí me preguntan, bueno, ¿y usted qué hace? No, yo hago psicología profunda, porque es la psicología, digamos, analítica o profunda que hacía Carl Jung. Entonces, profunda es porque va más allá del aparato psicológico, de las emociones y de los marcos de referencia, los sistemas de creencias. Obvio que los tengo en cuenta, obvio que los tengo en cuenta, porque, por ejemplo, si tú has crecido en un modelo de familia donde papá y mamá tienen un modelo machista, sí o sí tú tienes comportamientos, conductas y pensamientos machistas respecto a lo que debe hacer la mujer y las cosas
que debe hacer el hombre. ¿Ya? Y en los tiempos de hoy, las mujeres con ese modelo no van. Entonces siempre va a haber una confrontación. Razón por la cual, digamos, en ese sentido me apoyo en los elementos psicológicos. Entonces Juan está preguntando, sí, pero ¿y la parte espiritual cómo va ahí? Sí, era tratando de formular esa pregunta. Entonces yo le digo, Juan, la forma de abordaje de lo espiritual y entender la relación de pareja es poderle decir que la persona que tiene al frente es el espejo que la vida misma le ha puesto enfrente para que pueda darse cuenta de cuáles son sus propias debilidades y oportunidades de crecer desde el punto de vista del amor y de la conciencia. ¿Me explico? Es un espejo de las debilidades. Es un espejo, porque finalmente todo lo externo a mí es una proyección mía. Como yo me relaciono con lo externo, es una proyección de lo que yo tengo, de mi sombra. Una de las categorías de Jung. Me gusta el término. Entonces, tú no eres capaz de ver esa sombra, por eso está en el terreno del inconsciente. Y tú crees que todo lo que estás haciendo, pues está bien, que esa es tu verdad y como tal debe ser la verdad de la otra persona. Error. La otra persona precisamente hace lo contrario para decirte, no, es que esa es tu verdad, no la mía. Yo funciono de esta y esta y esta manera. Y es por dentro uno revolcándose, pero ¿cómo así? Si las mujeres deben hacer lo que yo digo que creo que debe ser, y eso es lo que yo he visto en toda mi vida. ¿Y usted por qué no lo va a hacer? Aquí una anécdota, en paréntesis. Y es... Espérame, digo, Rafael, ¿cómo va de breve? ¿Está bien? ¿Sí? Ah, listo. Ah, bueno, entonces una anécdota, Juan, es precisamente para tocar eso psicológico y luego pasar a lo espiritual. Por ejemplo, en el caso particular, criado en una familia de corte tradicional, machista, de parte de mi padre, mi madre asumiendo, además de trabajar, porque mi madre trabajaba en Telecom, asumía toda la carga y la responsabilidad de los cuidados de nosotros y las actividades propias del hogar. ¿Sí? Mi padre solo trabajaba. Pero eso estaba bien, ¿sí o no? Porque sí, eso se ve que está bien. Pues no es que pues él se supone que entonces era el que producía y el que llevaba, proveía. Sí, el que proveía. Entonces, pero pues ella tenía 3, 4 cosas de por medio. Entonces uno copia ese modelo y llego yo a una experiencia de pareja que es con mi esposa actual. Con ella tenemos 15 años de diferencia. Yo le llevo 15 años. Entonces, con ese modelo yo llego y no, pues estamos hablando ya de una diferencia generacional. Claro. Y empiezo yo a esperar a que entonces ya conviviendo de que me planchara. ¿No? Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo tú no lo puedes hacer? ¿Qué? Ahí estoy como listo. O sea, ¿y esa vaina cómo así? ¿Y es que las cosas ahorita son así o qué? Sí, no, cada quien se hace cargo de sus cosas. Burundum, sonaron adentro pedazos del paradigma machista. Claro, total, burundum. Pero la otra cosa es que uno pretende que la otra persona se comporte como uno quiere que se comporte. O si no, entonces, ¿para qué es la pareja? Sí, para darle gusto. Entro al terreno espiritual. Y el ejercicio de la relación de pareja es un ejercicio de conciencia, de libertad, ¿sí? De un amor en libertad. Si yo tengo la conciencia que para vivir en pareja yo debo alcanzar el nivel de amar en libertad, significa que yo no pretendo someter a la otra persona a mi forma de ver y entender el mundo. Y debo ser absolutamente respetuoso de esa forma individual que ella tiene de ser. Tengo una pregunta ahí. Y entonces, listo, amar en libertad. Pero cuando, digamos, hay un noviazgo o matrimonio, hay ciertos compromisos y ciertas expectativas, digamos, lo que se tienen
dentro de ese mismo compromiso, el tema de la fidelidad, el tema de, bueno, Sí. hay como una cantidad de cosas que se tienen allí Sí. ya establecidas y que se deben cumplir. Entonces usted está comentando que de cierta forma uno no se debe apegar a esos compromisos, ¿sí? O para, digamos, para estar en pareja, para estar de forma tranquila, no enfocarme tanto en los compromisos que se deben cumplir, en si mi pareja los está cumpliendo, ¿sí? Sino, ¿Qué es lo que tú estás cumpliendo? exacto, Para que sea mover pareja, hacia adentro, ¿no? pues de lo mismo. Para que sea pareja, pues indudablemente deben estar dos personas, ¿sí? Que hay otro. Hay un principio psicológico que para mí mi pareja no es la otra persona. En el caso mío, mi esposa, ella no es mi pareja. Mi pareja es un tercero. Que ella y yo nos comprometemos a construir con lo malo y con lo bueno que cada uno de nosotros tenemos como seres individuales que somos, pero que nos comprometemos a construirla y es la que nos va a permitir, ojo, permitir el compromiso de que ella voluntariamente quiere compartir su vida conmigo y yo la quiero voluntariamente compartir con ella. Razón por la cual ella no me tiene que celar, ni yo la tengo que obligar, ¿sí?, a que haga lo que yo quiero que haga, porque es un compromiso de amar desde la libertad. Entonces, todo lo que uno haga por la pareja, que es un tercero, lo hace pensando en que es lo mejor que yo puedo ofrecer para mi convivencia con esa otra persona. ¿Sí, Juan? Entonces, ¿qué sucede aquí? Se parte el concepto de que yo vivo por darle gusto a mi pareja, es decir, a la otra persona. No, yo no tengo que darle gusto a la otra persona. Si está pactado en los acuerdos entre usted y yo, bien, es válido. Y aquí viene una frase célebre que yo la molesto mucho a mi esposa y es, porque cuando doy talleres, entonces la cito a ella y la frase célebre es, si yo puedo con eso, no hay problema, yo lo acepto. Si eso que tú me estás pidiendo que ella haga no va en contra de mis propios principios, no me daña, no me vulnera, y yo veo que lo puedo ofrecer, yo lo hago. Pues no es que es para que la convivencia esté cada vez mejor. Y ahorita, digamos, en estos tiempos que se dan las parejas, bueno, las parejas no, Poliamor y todo eso, digamos que va dependiendo de lo que usted dice, la disposición y si va en contra o no ¿Tú de los lo quieres? principios que uno tiene. ¿Tú lo quieres vivir? No, sí. Pues, no, digo yo. Ajá. Pues si yo lo paso, si yo lo quiero experimentar, pues yo, sí, dale, ok. Claro. Difícilmente un posesivo se va a abrir a esas nuevas formas de relaciones, ¿sí? Porque no, es para él. Entonces, cuando entra en esos procesos de, trayendo la psiquiatría o la psicopatología más bien, de celotipia, ¿sí?, una persona con ese nivel de intensidad en su inseguridad personal, que la proyecta hacia la persona que está compartiendo su vida, que no la deja ser ella, que le tiene que estar monitoreando, ¿sí?, revisando el celular y todo lo demás. Bueno, ¿qué amor en libertad hay ahí? Ninguno. Hay un total sometimiento. Hay una dependencia absoluta del supuesto dominador de la relación y alguien que se deja someter, que cede toda su esencia como persona, mujer o hombre que sea, Para complacer. porque no es que esa es la visión de la pareja debe suplirle a uno todas las necesidades. Sí, papito, como si sus necesidades, si su mamá no lo terminó de criar, jodido usted, porque pues, vaya que lo termine, vaya, reclámele a su mamá, pero usted no venga aquí entonces a buscar un reemplazo de su mamá en mí, que es lo mucho que nos pasa a nosotros como hombres porque no hemos terminado de madurar. Digamos, pero bichecitos en las relaciones de pareja de lo que no pudimos tener y no maduramos con la mamá. Eso es una ley psicológica, Juan.
Lo primero que tenemos que romper psicológicamente hablando es el cordón umbilical. No el físico, porque pues eso nos lo rompieron cuando nacimos. Pero ese es el cordón umbilical psicológico con nuestra mamá. Y muchos nos vamos en lanza en ristre contra la mamá y hay una dependencia emocional brava. Y por eso se da como esa relación tan difícil, digamos, entre la mamá y la esposa de uno o la pareja de uno muchas veces. Claro, porque es que la mamá quiere que proyectarse en la nuera. Es que él se le hace esto y esto. No, sí. No, es que a mi hijito le gusta el arrocito con fideos. Pero, vaya, usted que lo enseñó así de esa manera. Ok. Ahí llega una persona en pareja y me dice, mire, yo estoy mamada, que mi suegra mantenga criticándome porque yo no cocino como ella cocina, que es comida criolla. Yo no sé hacer unas berracas lentejas, pero yo sé hacer cordón bleu. Entonces a mí ya me dicen que es que yo soy muy picada, porque no sé hacer lentejas. No, de mala, yo no como lentejas. ¿Cómo le dice usted al muchacho? Acepte eso. Si viene con toda esa herencia familiar. Entonces el trabajo que se hace, desde el punto de vista psicológico, eso se vuelve un rollo, Juan. Vuelve a lo mismo. No, hagamos los acuerdos. Nunca se cumple. Solo en papel. En papel. Pero cuando usted logra ser fiel, de lo psicológico o de lo espiritual. Uf. ¿Cuándo logro ser fiel? Si es de lo psicológico o lo espiritual. Vamos a preguntarle a la chica que está aquí. ¿Usted cree que existen hombres fieles? Ok. No. O sea que ella de plano acepta que cualquier hombre con el cual ella establezca una relación le va a ser infiel. De plano. Entonces, ok. Entonces ella ¿con qué seguridad va a vivir con la persona que tenga al frente? Si sabe que en algún momento... Sí, ya de plano, o sea, se tiene un concepto. Yo sé que usted la va a cagar. Póngale de entrada o de salida, pero la va a cagar. Por eso la respuesta a la pregunta es, ¿dónde un hombre puede ser hombre o mujer? Y ya estamos... Uno puede ser realmente fiel de lo psicológico o de lo espiritual. Lo que yo he encontrado es que logramos ser fieles desde el punto de vista cuando entramos a la conciencia de lo espiritual. Cuando yo logro entender que haciendo o siendo infiel, me estoy siendo infiel a mí mismo, a mi propio proceso de vida. Y a esa pareja que se está formando. Indudablemente a ella. Y yo estoy rompiendo de plano un compromiso, un acuerdo. Porque a mí me pueden decir, yo voy a establecer una relación de pareja. En una conversación estamos comiendo un helado. Bueno, ¿usted cómo le gusta que sean las parejas? ¿Usted cómo le gustaría vivir en esta relación de pareja? ¿A mí? Sí, digamos. Entonces Juan dice, no, mire, a mí me gusta esto y esto y esto y esto. Entonces ella coge y le dice, no, Juan, a mí también me gusta esto y esto y esto y esto. Entonces van construyendo acuerdos. Pero cada uno entra desde el terreno de lo psicológico. ¿Bien? Cuando esos acuerdos que uno pone, si uno ha sido sincero, es mucho más fácil hacerlos sostenibles estos acuerdos y cumplirlos en el tiempo. Pero si tú no eres honesto contigo mismo ni con la persona que tienes al frente y pones, porque para ella es importante la fidelidad, y tú eres del perro mayor del barrio, de los contextos donde tú te muevas, ¿sí? Entonces tú dices, sí, pues obvio, pues no te interesa tenerla a ella. Por únicamente el momento, o sea, porque correcto. Una vez la tengas asegurada, tú esa fidelidad no la cumples. Estás en el terreno de lo psicológico, estás en el terreno de la manipulación, estás en el terreno de las emociones. Si tú haces el mismo ejercicio, porque has hecho un trabajo de búsqueda hacia adentro, caminar hacia adentro para poder caminar afuera, hacia afuera, tu conciencia, cuando tú dices, sí, yo te puedo ser fiel. Entonces, pero es un trabajo fuerte que hay que hacer. No todos están dispuestos. No, porque además de eso te ponen la prueba. Vamos, weón, vamos, que están las viejas acá.
esa es la vida que tengo. Y uno, ahí quedó la conciencia. Porque es la vida poniendo a prueba qué tanta fuerza de voluntad realmente está, o qué tan comprometido estás con tu propio proceso espiritual. Por eso el terreno de lo espiritual es absolutamente serio. Absolutamente, pero absolutamente de compromiso. El taita con el que tomo yo viaje me dice, mijo, aquí yo le pido dos cosas. Uno, disciplina. Sea disciplinado. No la cague, me dice, no la cague. Porque si no la medicina no corrige. Bueno, usted mismo se corrige porque... ¿Cómo? Exacto. Toma un puro, le pegan unas jugueteras. Sí, duro. La toma es fuerte. Y la otra, cumpla su misión. Son las únicas dos cosas que el taita ha dicho. Yo tenía... No, pues yo si me pongo a hablar de ese tema nos vamos muy largo. Pero le iba a quería tocar el tema de las... Pero eso lo vamos a dejar para después. El tema de las... Estamos hablando de la parte espiritual y de conectar con eso. Y usted me ha comentado que para poder llegar de cierta forma a conectar un poco con esa parte espiritual, ha hecho uso de estas herramientas como el viaje y bueno, de estos medios, digámoslo de esta manera. Sí, llámelas herramientas espirituales o tecnologías espirituales. Exacto. ¿Qué diferencia hay a el LSD, marihuana y estos psicoactivos que generan como esta alucinación, estas ilusiones en cierto punto, hablándolo desde lo psicológico, ¿sí? ¿Qué diferencia tienen con esto? Si lo que se está ocasionando es afectaciones en la persona, y en este caso alucinaciones, como el LSD y la marihuana. Si no estoy mala, el LSD estuvo usándose para fines clínicos, precisamente en la búsqueda del conocimiento, en la búsqueda del funcionamiento de la mente, y de ese subconsciente y demás, y de las percepciones que se podían dar. Empezaban a identificar los diferentes síntomas que tenían cada persona que estaba bajo esta prueba. Me pareció muy interesante una parte donde comentaban que cuando se consume LSD, uno de los síntomas que la mayoría de personas tiene es que perciben las cosas de una forma diferente. Incluso pueden percibir las ondas del sonido viéndolas. Entonces pueden ver que en este momento del televisor están saliendo ondas de sonido. Y uno dice, o sea, realmente, digámoslo socialmente, se ha utilizado estos psicoactivos con fines, ¿cómo se puede decir? Recreativos. Sí, recreativos. En lugar de verlo por este lado. Y entonces ahí es donde está mi pregunta. O sea, ¿Hay diferencia? ¿hay diferencia en eso? Sí. Y realmente, listo, el viaje en este momento se está utilizando como fines espirituales. Pero yo estoy seguro que habrán personas que lo usan únicamente de manera recreativa. Sí. Sí, Juan. La respuesta es, la diferencia la marca el propósito para el cual tú lo estás haciendo. Bien. Cuando tú estás en un proceso de búsqueda interior, de tu búsqueda espiritual, de poder conectar con tu propio yo, con tu propio ser interior, ¿sí? Que es, digamos, el proceso, como yo lo he llamado, bueno, eso no es mío, eso seguramente en algún lado del cosmos está, y es el camino del ser. Y el camino del ser yo lo entiendo, ese caminar hacia adentro en un proceso de autodescubrimiento, entendiendo que no solamente somos este cuerpo físico, ni este cuerpo mental, ni este cuerpo emocional, sino que también, además de esas tres dimensiones, tenemos un cuerpo espiritual que está conectado en mi individualidad, pero que está conectado con la naturaleza misma, con la creación misma del universo. No estamos solos. Nosotros somos una puntada de ese gran tejido cósmico, como lo es una piedra, como lo es un árbol, como lo es un animal, como lo es una estrella, como lo es una galaxia. Nosotros somos un proceso de manifestación de esa gran energía cósmica, como yo lo entiendo. ¿Bien? Cuando yo estoy en ese proceso de comprensión, de descubrir, siendo un tejido, una puntada de esa gran colcha,
de ese gran telar que es el universo mismo, descubrir que soy el tejido y empezar a descubrir que hago parte de ese inmenso colectivo espiritual, ¿sí? Que es el universo mismo, es lo que yo llamo el camino del ser. ¿Bien? Retroceder un poco y ver Claro, gente. hacia adentro, porque cuando tú caminas hacia adentro, ves y comprendes mejor lo de afuera. El por qué estás aquí, en este mundo material, en conexión con el resto de seres, ¿sí? De seres espirituales, que tienen sus propias expresiones. Entonces, hay diferentes tecnologías espirituales. Está la relajación, que te permite interactuar con esos mundos internos y que puedes, incluso, tú empiezas a hacer un proceso de relajación y el tiempo no supiste en qué momento se fue. Empezaste y se te pasó 1 hora y no supiste a qué hora, pero si eso pareció como si hubieran sido 10 minutos. Entonces hay una alteración de la percepción del tiempo y lo haces con la relajación. La meditación es otra técnica, el yoga es otra técnica, que cada una de ellas te va a permitir, en el viaje hacia adentro del camino del ser, despertar, conectar con esas otras realidades que están en planos mucho más sutiles de la energía del mundo espiritual. Haz de cuenta que lo espiritual mismo es la vibración energética, ¿sí? Que viene descendiendo. Aquí vibra, aquí hijo de 1000 vibraciones, por lo que sea, ¿sí? Y esto va material, en la medida en que va descendiendo el nivel de vibración, que hay ondas alfa que son mucho más rápidas y hay unas mucho más largas. ¿Estamos de acuerdo? Las ondas alfa, beta y gamma, que son las del sueño, ¿sí? Entonces, eso mismo es una representación de lo que puede ser la energía del universo. Entre más arriba, mucho más vibra con muchísimo más fuerza, mayor intensidad, ¿ya? Razón por la cual la materia ya no se necesita acá arriba. ¿Bien? Entonces, cuando empieza a descender en la vibración, esto se vuelve mundos materiales como los nuestros. ¿Qué hace uno con estas tecnologías espirituales? Yoga, relajación, meditación, yagé, mambe, ambil, tabaco, LSD, metanfetamina, llámela como la quiera llamar. Son dispositivos que te permiten a ti conectar con estos mundos. La única diferencia es cuál es tu propósito, es decir, ¿para qué lo haces? Fines recreativos, vas a acceder a estos mundos astrales y te vas a conectar con los mundos de los bajos astrales. Entonces vas a ver demonios. Realmente tú ves demonios, Juan. Porque tu propósito es bacano, para sentir. No, yo quiero. Ya no es suficiente el Ferrari, el MacBook Pro, vivir en un penthouse, tomar un avión e irte para París y al otro día amanecer en Nueva York. Eso ya no, o sea, yo necesito algo más. ¿Quiere algo más? Entonces, metámonos. ¿Ese es su propósito? Bien. Cualquiera de esos te lleva a explorar esos niveles de conciencia. La diferencia es para qué lo estás haciendo. Quien está buscando en el camino del ser la evolución, el despertar de la conciencia, vas a estar guiado, vas a estar orientado y haces la ingesta de estos, en este caso medicinas sagradas, y aquí hay otra diferencia. Las medicinas sagradas como el mambe, como el yagé, como el ambil, como el tabaco, han sido prácticas ancestrales de tiempos inmemoriales. Están descubriendo ahorita que las civilizaciones indígenas que habían aquí, en esta porción de lo que hoy llamamos América, tenían, sin más desarrollo, de lo que podría tener las mismas culturas europeas. Mayor desarrollo. Pero como llegó a Europa a decir que eran animales salvajes, casi, ¿sí? Todo esto borró esa cultura, la hegemonía de una cultura dominante, de una religión dominante, para decir, la conquistamos.
Pero estas tribus, estos pueblos originarios de acá, desde esos tiempos, vienen consumiendo, practicando todas esas tecnologías espirituales con estas medicinas. Y con ese fin. Y con ese fin. Entonces, cuando tú te tomas un yagé, indudablemente hay todo un despertar, ¿sí?, de alucinaciones. Y eso tú ves colores, tú ves formas, tú ves hasta el chiras lo puedes ver. Dependiendo de tu estado en el que estás, qué tan limpio estás. Sí, pero tú lo estás haciendo por un propósito. Y entonces cuando a ti te llega una experiencia que la medicina te está, digamos, como corrigiendo, te está haciendo ver dónde está tu equivocación o dónde está tu error, para no llamarlo, como lo llaman en la religión, el pecado, sino en dónde tú estás teniendo la debilidad. Sí. Lo que le dice el taita es: viva la experiencia, mijito, viva la experiencia. ¡Qué alivio! Viva la experiencia, mijito, y uno allá revolcándose, viva la experiencia, mijito, pídale la medicina que lo sane, mijito, pídale la medicina. Y uno haya llevado, pero de la inmunda, y llore, y moquee, y pida perdón, huevón, le toca así, pida perdón porque no hay de otra. Ahí uno en su propio espejo viendo cómo la embarró. ¿Ya? Entonces, para responderle, todos tienen una alteración de la conciencia. El cerebro funciona potenciado. La diferencia es para qué lo estás haciendo. Y también el tiempo, o sea, por lo menos la droga, el LSD, la cocaína y demás, no han tenido o no han estado durante tanto tiempo como lo ha estado ¿usted comenta? Bueno, ¿O ha sido...? No, la otra diferencia, Juan, es que aquí son medicinas producto de la misma naturaleza, salen como producto de la misma naturaleza. El mambe es producto de la coca, el yagé es producto de la ayahuasca, el bejuco, ¿sí?, de la liana de la ayahuasca mezclado con, no me acuerdo cómo es que se llama la otra. El tabaco, pues obviamente es del tabaco. Porque la cocaína entra en un proceso químico, es producto ya no de la naturaleza misma, sino hay el LSD es de laboratorio, metanfetamina sí que es cierto, de ahí para adelante todas las drogas sintéticas. Esto tiene un efecto dañino para el cuerpo. Estas que son naturales no tienen un efecto dañino. Antes, por el contrario, por eso son consideradas medicinas sagradas. Ok. ¿Claro? Sí, señor. No, Entonces no puede ser catalogadas como que todas no. son drogas. Tienen, digamos, los síntomas similares, pero sus fines y también su tiempo en que han estado es completamente diferente. Profe, pues abarcamos todo el tema y más porque hablamos de hasta otros temas. Me pareció muy interesante, la verdad, haber hablado con esto. No está de más volverle a agradecer por haber querido participar en este espacio. ¿Sí? Y mi objetivo va a seguir siendo durante este podcast. Mi objetivo no es empezar a interrogarme, más sino es como tratar de entender algunas cosas que me generan dudas durante mi carrera de psicología y durante mi vida también, ¿sí? Y tratar de que quede como un registro de esto, porque yo sé que en algún momento vi alguna persona que diga: oiga, es que yo no sé, no entiendo esto, ¿sí? Y que esto sea como una forma de ver, bueno, estas personas lo vivieron así, puede que yo también, ¿sí? Entonces siempre será como ese mi objetivo durante este podcast. Y nada más, profe, agradecerle, y pues yo creo que ya haríamos el cierre de este capítulo. Juan, con muchísimo gusto, y para mí es muy grato y sobre todo un honor poder compartir esta mesa de trabajo con usted. Me parece que es una persona inquieta, me parece que es un joven que, a pesar de su juventud y lozanía en el cuerpo, tiene un espíritu viejo. Entonces es bueno que
lo deje salir en la expresión, en su máxima expresión, tal como lo está haciendo con las herramientas que hoy en día están en nuestra cultura, y que me parece que es un ejercicio absolutamente valioso. Se lo quiero reconocer y muy bien por eso. Muchas gracias.